Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, en este día de hoy, tan solemne para la Iglesia y tan querida la fiesta por el pueblo católico de la Inmaculada Concepción, bienaventurada entre todas las mujeres, justamente por ser la Madre de Dios, y de esa maternidad divina es que aflora toda la plenitud de gracia que hubo en Nuestra Señora, como bien lo hace el Padre en este punto, Garigula Gran. Toda la plenitud de gracia, sea tanto inicial, media y la final, todo es el resultado de la maternidad divina. Como una humilde mujer es la Madre de Dios, la Deípara, que concibe por obra y gracia del Espíritu Santo en su vientre la encarnación del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y así entonces es bienaventurada, por encima de todas las mujeres y de toda otra criatura, por ser la Madre de Dios, como ha sido definido también por la Iglesia. Y faltaba definir la Inmaculada Concepción, con la cual se afirma que Nuestra Señora fue preservada por un privilegio singular, especial, único, en definitiva, de la mancha del pecado original. Esa mancha que venía desde la fuente, por decirlo así, un río que viene envenenado, manchado, desde Adán, pero al llegar la creación de la Santísima Virgen María, esa materia, en vez de manchar el alma, al constituirse la persona, y por eso pecamos todos en Adán, menos la Santísima Virgen, porque ahí, por ese privilegio singular, se santifica. Y eso lo explicó bien Santo Tomás, pero su escuela, llamada maltomista, pues lo niega. Hasta el mismo Padre Garigula Gran, que Santo Tomás se desdijo y volvió y dijo. No. Lo que pasa es que no lo han entendido. Y hasta los judíos, rabinos sabios, hablaban de esa pureza de la Virgen. Porque para ellos era inmaculada, porque antes de que Adán pecara, tomaron una porción de donde sea, de Adán, antes de pecar, y eso fue inoculándose hasta llegar a los papás de la Virgen, y en el momento de ser ella creada, esa carne era pura. Pues así Santa Ana y San Joaquín no serían los papás de la Virgen, así de claro. Pero eso pensaban los judíos. Y eso fue transmitido al Islam, a Mahoma. Por eso Mahoma. Porque Mahoma es la judaización de los bárbaros del desierto. Para decirlo así en dos palabras. Por eso están en Jerusalén, en el Monte Moria, ahí donde tienen ellos la mezquita de Omar, que fue donde sacrificó a Abraham
el sacrificio de Abraham. ¿Por qué están ahí? Judíos. ¿Qué quieren? Pero a su manera, a la manera bárbara, beduina. Bueno, pero el núcleo es judaico. Entonces, aunque vivan peleados como perro y gato, bueno, eso es otro problema. También hablaba de esa perfección de la madre de Jesús, de María y de Jesús, que no ha tenido ninguna otra persona. Mahoma. Y era tan así que para ellos el niño cuando nace llora porque necesita respirar. Al respirar el aire lo hace llorar porque los pulmones están recibiendo el oxígeno que le irrita un poco, por decirlo así, porque viene de un medio acuático, no respira el niño en el vientre. Por eso llora. Y tiene que llorar para que respire, porque si no, no respira y se muere. Bueno, eso era el toque que Satanás hacía a todo el que nace. Y ahí dicen que la Virgen no fue tocada con el llanto con el que todo niño llora, porque Satanás le pone su mano. Vean ustedes. Entonces, ¿cómo vamos a ser tan estúpidos los teólogos y que se dicen tomistas a decir que Santo Tomás negaba y a ponderar a Duns Scotus, que tomaba de Galatino, o Galatino lo tomaba de él, o de todos modos esa escuela franciscana, que lo toman de la sinagoga? Pero el dogma de fe dice que pasa por la cruz, porque ella es preservada. Debería, por origen, debía, de generación carnal a través de Adán, nacer con pecado, pero por ser la madre de Dios, Dios interviene y al crear, infundiendo el alma en esa materia se santifica. Y no esa materia mancha al alma, que así es como se nos transmite a nosotros. Pero pasa por la cruz. Por eso ella puede rezar el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas. En cambio el moderno no lo puede rezar, nuestras ofensas, porque ella jamás ofendió a Dios. Oiga, y qué linda comparación, se me iluminó, se me alumbró el bombillo. Pero el Padre Nuestro moderno no lo puede decir, porque la Virgen no puede decir, yo, perdóname mis ofensas, si ella no ofendió a Dios, pero sí puede decir las deudas. ¿Cuál deudas? Justamente lo que decía Santo Tomás, la que debería, por vía de generación de Adán, contraer, natural y humanamente hablando. Debería, pero en honor a los méritos, no se produce. Entonces fue preservada. Pero qué bonito ejemplo que se me acaba de ocurrir, cómo no puede rezar el Padre Nuestro moderno de las ofensas. A ver si caemos de una vez del catre. Pero perfectamente puede decir, perdónanos nuestras deudas. Y de hecho, nadie va a pensar impíamente que el Padre Nuestro no lo podía decir la Virgen. Pero esto no fue comprendido por la mal llamada escuela tomista, que es cayetano-bainesiana,
A ver si esto también sirve de ejemplo a los intelectuales teólogos. Que se bajen del catri de la estupidez y no nos presenten a un Santo Tomás mutilado. Y no solamente en el orden metafísico, sino también en este de la Inmaculada Concepción. Por favor. Eso demuestra el grado de decrepitud en el angélico, en la gregoriana, las máximas universidades del mundo católico. Y nadan en la supina ignorancia. Claro que no todos llegaron a pensar así. Un Norberto del Prado, en el cual me baso, por ejemplo. Claro que Norberto del Prado no se carga a la escuela mal llamada tomista. Ni se carga el Kempis como me lo cargo yo. Bueno, eso es otra cosa. Pero sí dice todo esto de Mahoma. Todo el bagaje teológico de la Inmaculada Concepción. Y no solamente él, también otro padre que no me acuerdo, Rossi creo que es. Y habrá muchos más. A mí, yo leí esos dos y con eso me basta. Y después al mismo Santo Tomás, que habla de preservación. Pero una preservación no liberadora como la nuestra, que nos rescata una vez manchados y nos libera de la mancha, sino que la preserva. Entonces por eso es una redención preservativa para la Virgen por privilegio singular y liberativa para nosotros. Y aquí habría mucho que decir, pero dejémoslo ahí. Si entendemos esto, entendemos bastante. Y si no, pues paciencia. Y la epístola, tomada del libro de los Proverbios, uno de los libros sapienciales, que habla de la sabiduría divina, no es de la Virgen. Pero la Iglesia se lo aplica en este día de hoy. Y en casi todas las fiestas de la Virgen hay un pasaje bíblico del Antiguo Testamento, de los libros sapienciales, que más o menos dicen lo mismo. Desde el inicio a Vinicio, yo ya era concebida, existía en Dios antes de que creara todo. Yo ya estaba, yo ya era, yo ya fui concebida. Todo eso se refiere literalmente a la sabiduría divina, que es el Verbo. Porque la sabiduría de Dios Padre es el Verbo, el Hijo. ¿Y cómo es que la Iglesia se lo aplica? Van a decir alegóricamente los curitas imbéciles. Y claro, y con la alegoría, la guitarra y el violín y todo lo que venga. Y así puedo decir lo que sea. Pero eso no es exégesis. Será muy bonito para la devoción que empiana. Claro, y como va bien, pues le seguimos dando al violín. Pues no. Y se puede y se debe de aplicar literalmente a la Virgen María. ¿Por qué? Porque en un mismo decreto de predestinación eterna, Dios predeterminó la encarnación en el seno virginal de su Santa Madre. Y en un mismo decreto, sin entrar en el cuento del pecado, porque el pecado no es causa de la encarnación. Cuando algunos podrán decir causa material, el mal no es causa. Para causar siempre es el bien. El mal no es una causa, es una defección, que es muy distinto. En la acción, que es para el bien. Pero todos estos conceptos están metafísicamente
trabucados. Ahora que Santo Tomás, porque no veía otra razón, como él confiesa, en las Escrituras, llegó a decir que entonces era por el pecado. Pero él no lo afirma categóricamente, dice, porque no veo otra. Ah, bueno, aquí Santo Tomás está diciendo, no veo otra y me quedo con esta que veo. Pero lo que no vio Santo Tomás en este punto no quiere decir que otro no lo haya podido ver. En las Escrituras también, como lo vio Fray Luis de León en el libro de los nombres de Jesús, que según el padre Castellani es uno de los mejores libros religiosos escritos, y donde interpreta la palabra pimpollo, traducido al español, como fruto y coronación de toda la creación, la encarnación. Y así Cristo y la Virgen eran el paradigma de esta creación. Pero que vino Satanás y la arrastró. Y eso era lo que creían muchos antiguos padres de la Iglesia, y entre ellos San Agustín. Bueno, entonces en este puntito, Santo Tomás humildemente dice que él no ve otra razón, pero no es que finiquite diciendo que es la razón, porque la razón con mayúscula nunca puede ser el pecado, el mal. Porque la misma encarnación por sí misma es el esplendor del pimpollo del fruto como coronación y paradigma de todo lo creado, y del esplendor divino de Dios adextra en el bien divino que es difusivo y se difunde fuera de la Santísima Trinidad en este orden de cosas del universo creado. Y vemos que es mucho más rica teológica y exegéticamente que las otras explicaciones. Entonces, por estar en un mismo decreto, de la encarnación y la maternidad divina, es que la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, aunque lo ignoraran muchos de sus miembros, sacerdotes, obispos del clero, la aplica a la Virgen porque es aplicable. Y así entonces lo vemos en cada una de las fiestas de Nuestra Señora, como desde el inicio ella ya era. ¿Ya era en qué? Realmente, físicamente, imposible. Pero en el pensamiento eterno de Dios, sí. Predestinada, sí. Entonces ahí vemos cómo se conjuga a la perfección las epístolas referidas puntualmente, literalmente, también a la Santísima Virgen María. Que todo esto nos ayude para que los esplendores de Nuestra Señora nos sirvan de luz, de camino, de guía y de protección, para que la invoquemos como a nuestra venerable Madre. Pero eso no quiere decir que hay que meter en el Ave María y Madre Nuestra y tu tía y tu abuela.
Porque no vamos a estar modificando las oraciones para nuestra piedad. Así de sencillo. Aunque aquí en Colombia rezamos mal el Padre Nuestro y el Ave María. No hay nada que hacer. Porque le añadimos por nuestra babosería. Y la liturgia romana de algo no peca nunca, de babosería. Por eso concisión, síntesis, sin salamerías tontas. Porque lo que da el fervor es la contemplación de la verdad. Que puede redundar en efectos, efluvios, llantos, suspiros y lo que fuera. Pero eso no es lo esencial. Lo esencial está en la contemplación. Y en esa contemplación se produce una cierta beatitud, porque al fin y al cabo la beatitud final es la contemplación de Dios. Pero no voy a entrar ahora a explicar también el problema de la contemplación disputado por los voluntaristas nominalistas en contra de Santo Tomás. Pero es un acto, la beatitud, que nos quede bien, de perfección de la condición de la naturaleza racional o intelectual, que se perfecciona en el acto de su intelección, de su intelequia, porque si no intelige el ser racional, está en nada. Entonces, ese acto es el que lo perfecciona, el de inteligir y encontrar su gozo en ello, que es el gozo intelectual de comprender, de saber, que eso de hoy se ha perdido, ni se sabe. Y entonces la beatitud suma es un acto intelectual de intelección de la naturaleza racional, cuyo objeto es Dios. Entonces, por eso es un acto primeramente de la inteligencia de la naturaleza racional. Y después viene el uso en el gozo, en el amor de ese bien poseído. Pero ¿cómo poseo yo la manzana si no la tengo entre las manos? No me la puedo meter a la boca y chupar y gustarla. Entonces voy a decir que es la boquita, que es la lengua, la saliva, la que me da el gusto de los jugos manzanales. Es la mano. Pues así como la mano capta, coge la manzana, la inteligencia capta la realidad. Y la realidad de la realidad es Dios. Entonces por eso es la beatitud última del hombre. Entonces, mis estimados hermanos, que todo esto nos ayude para que así podamos penetrarnos en la contemplación de las verdades divinas y esta de la Inmaculada Concepción, que es el esplendor de las glorias de María. Y digo del esplendor reuniéndolas todas porque esta es la gracia inicial. Después vienen las otras gracias, por ejemplo, cuando se produce la encarnación, y todas las gracias que se van multiplicando hasta llegar al de la asunción y coronación en el cielo, hasta la visión beatífica. Entonces,
que todo esto nos ayude para que también nosotros podamos vivir de esa medio contemplación de la beatitud celeste en este mísero mundo que trata de arrollar todo lo que sea verdad y contemplación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.